Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 30 de octubre del 2025, como siempre, llevar una emisión más de su programa. El día de hoy estamos en vivo, como cada jueves, entonces si quieren hacer llegar sus comentarios para opinar, para expresarse sobre los distintos temas que abordemos en el programa, con mucho gusto podemos leer aquí sus opiniones. Aquí está el teléfono en cabina, que es 4421-921293, y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Si llegan sus comentarios antes de que termine el programa, con mucho gusto pues les daremos lectura. ¿Cómo estás, Manu? Buenos días. Bien, Paco, muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Un gusto en saludarles. Gracias por acompañarnos en este último programa del mes de octubre del 2025. Ya un par de meses de terminar el año 2025. Ya se está acabando el año, Manu. Entonces, pues bueno, a cerrar con todos estos últimos 2 meses. Pues bien, el día de hoy vamos a seguir comentando pues este intento por parte de la derecha de acomodarse en la agenda nacional e internacional, ¿no? No nada más estamos hablando de este esfuerzo por encontrar pues resonancia en la sociedad nacional, sino que también pues los impulsos desde el imperialismo estadounidense, sobre todo dirigido por Donald Trump, el cual pues prácticamente está presionando en todo el mundo, pero últimamente se nota esta presión más clara hacia el Caribe, hacia América Latina, hacia México. Y pues bueno, eso es lo que estamos viviendo en estos días. De ahí también el programa pasado que hablábamos de este relanzamiento, esta pintadita. Tal cual, así como bien lo comenta, rebranding, repintadita de Partido de Acción Nacional, donde hay una ausencia de proyecto como tal, ¿no? Una reflexión también como oposición, una ¿no? Autocrítica, también esa nos quedaron a deber, y además ausencia de liderazgos. ¿Quién, los que estuvieron ahí presentes, podrían representar un elemento significativo de oposición, al menos al día de hoy, a un año? Sabemos que todavía falta, 2027 va a ser interesante y relevante, pero tristemente el Partido de Acción Nacional, y eso casi todas las columnas y hasta los mismos analistas que podrían coincidir con la ideología panista, les cuestionaron y le dijeron, nos quedas a deber, ¿para qué haces esto, no? Yo, en síntesis, para no alargarnos tanto en esto, lo que vi directamente que hizo PAN fue dejar claro en manos de quién está, primero para los panistas, ahora el PAN. Y es precisamente para el grupo que era el alcalde de la Benito Juárez, ¿no? Ese grupo en particular. Adiós al anayismo. Creo que con Cortés todavía se prolongó un poquito el anayismo, y con este nuevo liderazgo se está marcando un nuevo momento para el panismo. Ese es uno. La otra, debido a que no tienen agenda, no hay un proyecto en particular, intento de remarketing, lo que hacen es tratar de colocarse o engancharse de las agendas internacionales, que para este momento están empezando a tener mucho éxito y un auge interesante, sobre todo impulsado por la política internacional que bien comentabas de Estados Unidos en diferentes países, ¿no? Y Argentina es el caso, ¿no? Que también sería otro de los países. Ahorita podemos ahí ahondar. Y esto que estamos observando en la actualidad, pues no es ajeno a la historia. Hay que recordar que pues hay muchas evidencias de cómo cuando el espectro internacional político se empieza a polarizar o se empieza en el discurso a polarizar, pues vemos este surgimiento de expresiones cada vez mucho más radicales, ¿no? Más apegadas a los polos ideológicos, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha. Y en este caso creo que lo volvemos a ver. ¿Por qué hablo de que esto es algo que podemos ver en la historia? Pues después de la Primera Guerra Mundial, hay que recordar que, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial se da la revolución socialista en 1917,
1917, y a partir de ahí, en este periodo de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, pues va a empezar a surgir lo que es el socialismo ya práctico, mucho más fuerte, y como respuesta, pues estos partidos fascistas van a ir tomando también respuesta ante pues el movimiento popular, el movimiento obrero, ¿no? Que de alguna forma se ve seducido por estas posturas marxistas, y en ese sentido pues se da como respuesta, y bueno, los resultados, pues los gobiernos fascistas de Italia, de España, sobre todo, que inicia como de Alemania, España, ¿no? Que es Alemania, el que es el solemos cabeza. como recordar más por las horribles situaciones que se vivieron después, ¿no? Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, pero también está el caso mexicano, ¿no? También ahí lo comentábamos, como cuando vienen las prácticas también socialistas de Lázaro Cárdenas, la respuesta que se va a dar dentro de nuestro país es el surgimiento de Acción Nacional. A un año exactamente después de esta expropiación petrolera, con la agenda socialista que Lázaro Cárdenas encabezó en el siglo XX. Y ahí, para ponerle una resistencia, precisamente replicando lo que tú comentas, nace este Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, en lo micro también se empiezan a estructurar fuerzas de oposición, y el día de hoy lo que estamos viendo es que se retoma la agenda derecha internacional de forma significativa, encabezada y liderada por Donald Trump principalmente. Para este año van a cambiar muchos liderazgos a nivel internacional, y es interesante estar leyendo hacia qué qué espectro ideológico. Ya tenemos el caso de Bolivia, por ejemplo. Tuvo elecciones hace un par de meses y Bolivia quedó aparentemente con alguien del centro, ¿no? Que es el que terminó siendo. Luego hubo las elecciones ahorita a mitad de gobierno de Milei, y tiene un triunfo significativo, lo cual le da un aire tranquilamente, y que además Donald Trump había condicionado de apoyar con cierta Eso es la cuestión, ¿no? Eso sí es muy importante como mencionarlo, porque no estamos hablando de que un pueblo libremente decidió, sino que un pueblo que desafortunadamente pasa un momento complicado políticamente, económicamente, incluso socialmente se podría mencionar, pues se presiona a través de una fuerza externa, ¿no? Estados Unidos, diciendo, si no queda mi ley, no vienen los apoyos y el rescate económico que tanto están pidiendo los argentinos. Ahí, si eso no es una intervención, una coacción del voto libre, pues la verdad es que ¿dónde está la reflexión, no? Sí, y lo interesante es que en ese triunfo hasta Buenos Aires queda ya en manos de Milei, ¿no? Que había sido como el bastión de resistencia. Ahí las declaraciones del actual alcalde de la capital es: no, Argentina no es una bolsa para las bolsa de valores o para Estados Unidos específicamente, ¿no? Porque finalmente ese referéndum significa un acompañamiento de préstamo que se había condicionado, ¿no? Así o así no, dependiendo del respaldo popular. Bajo las condiciones, además de estos fondos que sabemos que siempre tienden a estar alineados con los intereses del Imperio del Norte. Totalmente. A través de sus brazos, sus tentáculos, que bien conocemos como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? Pero que finalmente de ahí no sale ni un préstamo si Washington no lo ha autorizado y si no ha dado el visto bueno. Y bueno, no vemos solo la elección en Argentina, y bueno, se vio las elecciones, vino la declaración de Donald Trump, pero también estamos viendo lo que en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Trinidad y Tobago, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en México, y todo gran parte por presiones de Estados Unidos, que a través de pues estas problemáticas no solamente nacionales sino internacionales, como genera una gran presión para tratar de acomodar las cosas a su conveniencia, ¿no? Sí, y observamos meses atrás cómo ha sido toda la dinámica y toda la dinámica. Eso ya tiene un fin bien planteado. Recordemos, primero es el discurso, ¿no? Entonces el discurso fue etiquetar al crimen organizado como principales enemigos, ¿no? Y terroristas, tal cual. Sí. Narcoterroristas es el título legal internacional para poder respaldar aparentemente, segundo acto,
directamente los ataques en aguas internacionales, donde Estados Unidos se autonombra policía internacional y se autonombra la capacidad de poder derribar cualquier lancha o navegación por el simple hecho de que ¿De sospechar? sospecha. Aunque no haya Ya eso había pasado en el sur, ¿no? Sobre todo allá pegado hacia Venezuela, pero ya empezó a pasar también en aguas internacionales cerca. a 800 kilómetros de Acapulco, el día antier, donde ya 14 personas en unas lanchas y la 14 o 14ª navegación que es derribada directamente con el ya poder militar norteamericano. Entonces, es interesante cómo directamente Estados Unidos ya reacciona y esto puede llevar a estar provocando las fronteras precisamente para justificar intenciones o a la vez condicionar políticas que beneficien directamente al capital norteamericano. Un ejemplo de ello, Argentina. Argentina ya está al lado de Estados Unidos apoyando su tanto ideología como teniendo el aspecto económico. Recordemos que China y Rusia le cortaron relaciones de intercambio de productos y mercancías, y entre ellos lo más importante son los minerales preciosos. Los minerales que China en su mayoría tiene la mayor reserva y Simplemente son los que llevan el proceso del 90% de estos materiales, de estos minerales. a nivel internacional. A nivel internacional. No toda la opción, pero sí la, ¿cómo se le puede llamar? Pues bueno, toman este mineral y lo dejan para poderlo convertir en estos chips famosos que se usan en prácticamente todos los ductos eléctricos. Correcto. Y eso lleva a que Estados Unidos reestructure ahora su nuevo lugar de extracción de estos materiales. Y con Argentina ha tenido una muy buena relación y ahí está vinculado. Es más, se ha encontrado una reserva importante de cobre en Argentina, la cual también Estados Unidos está interesada y finalmente el objetivo son volver a retomar la política extractivista del Caribe, de América Latina como tal. Pues el caso de Venezuela, ¿no? Que se maneja como si fuera una cuestión de seguridad, una cuestión en contra del crimen organizado, pero la misma Machado, ¿cómo se llama el que ganó el premio de la paz? Pues ella abiertamente habla de entregar petróleo a las empresas de Estados Unidos. Abiertamente, así, neoliberalismo puro, premiado, con el premio de la paz. O sea, es de las cosas que no se conciben, ¿no? Que en el 2025 estemos viviendo este tipo de presiones a través de un premio que debería de tener una finalidad mucho más. ¿Hasta dónde llega la presión de Washington precisamente para ir armando una agenda que manda un discurso lo más creíble, lo más aceptable dentro de la región, ¿no? Esta premiada hay que llevarla como presidenta, ¿no? Hay que ponerla en el lugar más importante de Venezuela. Incluso ahí este intento de seducción al piloto que llevaba a Maduro, que estaba llevando en su gira, pues estuvieron a punto de provocar que lo entregara a Estados Unidos. Sin embargo, al final sucedió. Pero vemos cómo hay una injerencia ya abierta por parte de Estados Unidos para tratar de hacer a un lado estos y estos pueblos que de alguna forma son un estorbo, ¿no? Para la agenda de Washington. Por agenda, ¿no? Que también no son perfectos, no, tampoco se trata de aquí defender completamente, por ejemplo, a Maduro, el cual pues es un gobierno con muchas cosas cuestionables, pero también esta forma en que se maneja a través de los medios pues las acciones por parte de Estados Unidos, ¿no? Sin cuestionar, otra vez como permitiendo este injerencismo, esto de incluso algunos personajes hablando de que debe de haber intervención por parte de Estados Unidos, pues es que ese tipo de discursos y de políticas, la verdad es que ya no caben. Y ese tipo de liderazgos políticos, Paco, creo que lo tenemos en todos lugares. El caso de México, o sea, pues una senadora como Lili Telles que va directamente a dar un par de entrevistas a Estados Unidos, precisamente diciendo, vengan a ayudarnos, es que no podemos, es que nuestras instituciones
están más débiles y sí, el presidente Donald Trump tiene razón, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo, entonces ese tipo de discursos. Y eso agregaremos a la vez que creo que en México al día de hoy hay un perfil que se va construyendo y poco a poco está generando una agenda que podría ser, yo no diría como un outsider, pero sí podría ser un referente de voto emocional y no racional, que ya ha pasado en su momento en Brasil con Bolsonaro, En Argentina, Argentina con Milei, en Estados Unidos. y en Estados Unidos, exactamente, el Con mejor Donald ejemplo Trump. con Donald Trump, el retorno de Donald Que Trump. todos son muy perfiles muy parecidos, ¿no? Estos empresarios aparentemente exitosos, y digo aparentemente exitosos porque también son este tipo de empresarios que fanfarronean mucho, pero en realidad en el fondo incluso sus negocios, pues no son... No son un referente no son económico. sí, así estable, Es te hablan correcto. así de un éxito completo, ¿no? O sea, más bien son estos empresarios que pues a través de precisamente el abuso, a través de pues la cooptación, De los poderes, el caso precisamente de un ministro en el cual condicionas para que tengas ahí tu resolución guardada y... el tener una relación cercana a los medios tradicionales, ¿no? Pues el caso de Salinas Pliego, porque Sí. acá estábamos hablando de este personaje, ¿no? Que comentas ahorita, es esta construcción de una posible candidatura de Salinas Pliego. ¿En qué partido? La verdad todavía no se ve, pero está levantando la mano, ¿no? Aquí la cuestión es, bueno, está levantando la mano porque realmente quiere hacer un vuelco hacia un nuevo rumbo, ¿no? Cuestionando el pasado, cuestionando los gobiernos actuales de Morena, pero no, es esta más bien añoranza del pasado, ¿no? Donde no había, pues, ningún tipo de... pues crítica precisamente a los abusos, a los excesos, espacio para exhibir a la falta de un carencia de Estado gobierno. de derecho, Es correcto. ¿no? O sea, esto que tanto hemos pedido en México, que la ley se aplique absolutamente a todos, pues ahora para evitar eso vamos a construir a un personaje que busque la presidencia. ¿Para qué? Para brincarse las leyes, para no hacer lo que prácticamente todas y todos hacemos, que es algo tan sencillo como pagar nuestros impuestos. Y bajo la ideología de libertario, muy coincidente con la de Milei, Ricardo Salinas por segundo año consecutivo realiza el festejo de su cumpleaños. Ese es el discurso que él tiene. Curiosamente le nació empezar a festejar el cumpleaños cercano a la gente y también a qué gente, ¿no? Que finalmente sí, muchos de ellos son sus clientes a los cuales tiene o sus incautados, empleados. o a muchos de sus empleados directamente. Y lo interesante fue el mensaje que mandó ya en septiembre, por ahí ya un mensaje importante que tuvo alguna resonancia en medios de comunicación, y su festejo de hace unas semanas en la Arena México, en la cual ya exhibe y expone que él está en la posibilidad de, yo creo que está calculando las aguas precisamente para ver si hay un partido como tal que lo pueda acoger, o de lo contrario, el día de hoy ya hay la posibilidad de candidaturas independientes, ¿no? Entonces podría sumar sin ningún problema, porque es suficiente para poder tan solo sus empleados, es más... Y un medio de comunicación, o sea, Ese tiene un creo canal, tiene ahí TV Azteca, bueno, no es un canal, esta cadena, ¿no? En la cual pues constantemente puede estar bombardeando, pero creo que también hay que recordar que ya no estamos en el 2000, ya no estamos en este México donde dos medios de comunicación prácticamente 2012 todavía, Paco, cuando el decidían, PRI regresó. bueno, sí, también, ¿verdad? Me fui muy lejos, pero lo que voy es, ya no es ese México que se deja guiar precisamente por dos canales de televisión, sino que ya esta pluralidad estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de todos estos youtubers que de alguna forma pues se contraponen a la forma tradicional de la comunicación, pues rompe ese cerco. Creo que también el hecho de que en México tengamos la mañanera también es otro espacio que de alguna forma equilibra, contrapone, ¿no? No estamos diciendo que también
todo lo que se diga ahí es y no hay que cuestionarlo, pero también estaba la otra escena, ¿no? Precisamente por eso hablaba del 2000, donde los medios de comunicación lo que decían era pues la verdad pura, ¿no? La verdad absoluta. Y ahora, bajo este escenario, pues estaremos al pendiente a ver si inflan a este personaje, que también no es el primero que intentan hacerlo, ¿no? Con Xóchitl Gálvez, también en la última elección presidencial, pues se trató de usar todos los mediáticos económicos para tratar de inflar a esta candidata y no... Estar como una senadora más de todo el Partido Acción Nacional, pasó a ser la candidata memorable y honorable de Acción Nacional y del PRI de ese momento, ¿no? Bueno, el resultado muy claro, una derrota contundente en las últimas elecciones y pues bueno, ahora veamos si les funciona esto, pero tampoco hay que como minimizarlo porque sí es cierto, hay evidencias a nivel internacional donde este tipo de perfiles de pronto sí encuentran resonancia en la sociedad y pues ahí están esos tres casos muy claros, ¿no? Milei, Trump y Bolsonaro. Sí, y la pregunta es, ¿cómo ha sido posible que esos perfiles hayan llegado al poder? O sea, ¿qué condiciones tiene México el día de hoy para que eso pudiera llegar a suceder? Y uno de ellos es la inconformidad de la población, que muchas veces, por lo que le ven una idea de forma rápida, termina votando con el estómago emocionalmente y no con un voto racional, pensando en precisamente cuál es el trasfondo de estos candidatos. Bueno, nada más ahí te preguntaría también a todas y todos los radioescuchas, ¿estamos en el mismo punto que, por ejemplo, un argentino que votó por Milei? Sí, buena pregunta. ¿Estamos en el mismo punto de Estados Unidos con un Biden pues ya decadente, ya poco coherente, ya senil, donde pues la oposición supo encontrar ese discurso? ¿Estamos realmente en México en un escenario parecido a esto? Yo creo que es interesante y creo que las condiciones que tiene México son muy diferentes a las cuales estuvo previamente a estos liderazgos que en su momento llegaban al poder. Tan solo el día de hoy, el dato que se tiene de la cantidad de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en la última elección y al día de hoy el respaldo que tiene, que es superior, eso es significativo. Lo voy a comparar con el de Donald Trump. Donald Trump el día de hoy tiene 14 puntos abajo por lo que llegó, con la cual llegó en el momento sí, a está ser abajo elegido. del 50% Entonces, de evasión. Eso es importante. Realmente en México el día de hoy hay un respaldo al proyecto del partido en gobierno. Y también la otra, creo que en México se ha politizado de forma significativa. Esta lucha que se ha llevado a tomar las calles de forma constante en cada sexenio ha llevado a que el ciudadano esté un poco más activo en las decisiones del país, ¿sí? Sin negar que a la vez también el gobierno en turno ha de repente tomado su borrachera de poder y empieza a trastocar ciertas autonomías del Estado. Y también ahí que veamos estos grandes reconocimientos hacia Claudia Sheinbaum, pero una crítica y también un cuestionamiento e incluso un rechazo a Morena precisamente por estas decisiones, ¿no? Que ya también habíamos estado hablando aquí. La cuestión es, estamos otra vez cayendo en este escenario donde, bueno, hay un Morena borracho de poder, hay un PAN decadente, hay ausente un PRI de liderazgos, que desaparece, hay un movimiento ciudadano que pues no acaba de cuajar todavía. Entonces, ¿qué posibilidades nos quedan a todas y todos los ciudadanos, no? Todos los que se puedan identificar contrarios al gobierno en turno, ¿qué opciones tienen para poder sumarse a un proyecto de nación alterno al que está el día de hoy en el poder? Sí. Y alterno propositivo, ¿no? Con proyecto totalmente. O sea, hay una ausencia tristemente todavía, de oposición. No hay un liderazgo. Por más que se intenta repintar y remaquillar un nombre, una marca, no hay un proyecto, no hay un referente, no hay un liderazgo significativo. Sí. Y este personaje de Salinas Pliego,
pues parece ser nada más un reciclado del pasado y no una propuesta para el futuro. Totalmente pues de acuerdo. Se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer como cada jueves su presencia, invitar a que nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana y pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todo el auditorio. Hasta. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.